¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCA. Hoy un día más, un programa especial, después de todo lo que os ha gustado, de los vídeos de gente que llega a la ACB y demás, pues pusimos una pregunta en Twitter, ¿no? Y pusimos, oye, ¿qué tal si hacemos un listado de jugadores que puedan llegar a las ligas ACB, Primera FEB y demás? Se tuvo muchísima aceptación también, muchos queríais, y le prometí dos deuda. Estamos aquí hablando de jugadores con nivel para jugar ya este primer año en ACB. Evidentemente, hay que lo primero decir que ni Jorge ni yo nos dedicamos a esto. De momento, Jorge no lo sé, tiene sus cosas por ahí. A mí me preguntan por otros lados también, pero todavía no nos dedicamos a esto. Entonces, se aceptan errores. ¿Vale? Luego no queremos historias ni queremos cosas raras por esto que vamos a hablar. Vamos a hablar de jugadores por nivel NCA, independientemente del dinero que pidan, de su pasaporte, de si se van a quedar en G-League años y años y años y nunca den el paso a la ACB, pero esa es la idea, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sacamos un listado, si vemos que tiene mucho éxito, grabaremos otro vídeo. Ya estamos pensando que para la primera FEB tenemos un par. Entonces, lo primero, antes de nada, Jorge, permíteme hacer un guiño a los amigos de baloncesto en equipo, cuáles son para mí, para mucha gente, el canal de referencia para seguir la ACB. Entonces, si queréis ver la ACB, seguidles a ellos, porque desde luego que son top, son amigos, son muy buena gente y tenéis que seguir la ACB con ellos porque saben de lo que hablan y sobre todo ven los partidos. ¿Vale? A partir de ahí, el spoiler que un día tienen que venirse aquí porque haremos un vídeo también con necesidades de equipos ACB y pondremos un jugador de nuestra lista en cada equipo ACB, así que importante seguir también. Jorge, disculpa, después de toda esta chapa de 2 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Muy bien, encantado como siempre de estar aquí. Vamos a ver si, como has comentado, no somos expertos, nos faltan datos de mercado, cosas para ubicar un poco a los jugadores, pero son jugadores que creemos que tienen el nivel de ACB, que luego por circunstancias acaban en otros sitios, se quedan en la G-League o alguno incluso puede hacer roster en algún equipo de NBA, pues eso ya se nos escapa un poco, ¿no? Hemos decidido hacer una selección de unos jugadores que creemos que tienen nivel ACB por pasaporte, por números, por tipo de jugador y vamos a ir hablando un poco de ellos a ver si estamos acertados o no. Ujú. Lo primero decir lo que hemos dicho, ¿no? Que ya uno de esos jugadores, los cuales iba a estar en esta lista, evidentemente hubiese sido Álvaro Cárdenas, que sabéis que hace unos días fichó por Valencia Basket, se desató la locura, hizo un vídeo a las 4 de la mañana, tuvo muchas visualizaciones, muchos me gusta, un 100% de me gusta en el me gusta, no me gusta, un 100%, cosa increíble, hablando de un jugador español, por cierto, récord en la historia del canal, gente que no le da no me gusta, increíble, entonces nos hemos destinado a hacer esto. Pues Jorge, creo que ha llegado el momento. Nos hemos repartido, ¿no? 5 y 5, hemos llegado a un consenso, más o menos, ya sabéis. Lo podemos decir aquí, no por ponernos tampoco la tirita ni nada. En media hora esta mañana hemos mandado, Juan Jorge, he mirado esto más o menos así abajo, esto me sale, ¿qué te sale? Vale, a mí me sale esto. Lo hemos puesto en común y han salido estos 10, así que te dejo el honor de empezar con el primero que tú crees que puede ser un jugador válido para jugar en la ACB esta temporada 25-26. Pues sí, voy a empezar por Nelly Junior Joseph de New Mexico, porque es un jugador que ya en su época en Iona con Pitino y tal, ya es un jugador que me entró por el ojo muy bien, era un pívot muy combativo, con muy buenos movimientos en el poste, y cuando Pitino se fue a St. John's, pues decidió coger las maletas y se con el hijo, con Richard, a New Mexico. Allá ha estado 2 temporadas, ha sido uno de los jugadores más importantes del equipo, el jugador interior más importante del equipo. Aparte tiene pasaporte comunitario, al ser nigeriano cuenta como cupo Cotonou, por lo cual es muy apetecible para los equipos españoles y me parece que tiene todo para poder jugar en una liga como la nuestra, ¿no? O sea, como la CB. Es el típico pivot móvil, puede rebotea muy bien, es fuerte en el poste, tiene buenos movimientos debajo del aro y es grande, es potente físicamente y en una liga como la nuestra no desentonaría para nada, ¿no?
Ya el nivel de qué equipo puede acceder a él, pues como estamos hablando desde el principio del vídeo, no somos expertos y no sabemos si está para un top o está para una de parte baja o está para otras ligas, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que es un pívot muy completo y que encajaría a la perfección con el juego en Europa. A mí es lo que me encanta, ya lo dije en el vídeo de los jugadores que salieron del pit. Yo creo que es uno si no el jugador con más potencial de todos estos, top 3 seguro. Y el tema será, ¿no? Ver si se queda en la G-League, le apuestan por en la NBA. Veremos en esa famosa segunda ronda de NBA si nos apuesta por él y demás. Yo creo que la Summer League casi seguro. Y veremos, a ver, para mí es un jugador que me encanta, que desde luego que si tuviera el dinero para ponerlo, es un jugador que me encanta mucho. Vale, pues me has puesto el listón un poco alto, no te voy a mentir. Yo voy a apostar por una debilidad personal de hace muchos años. Es un tío que lleva ya toda la vida en la NCAA, ya son años viéndole, desde 2019. Mi querido David Cortés ha disfrutado de él mucho en San Luis los últimos años. Y la gente que sigue en el canal entiendo que debe saber quién es. No es Robbie Ávila, por cierto. No es Robbie Ávila. Todavía no, todavía va a seguir un año más en la NCAA mínimo. Y hablo de Gibson Jimerson, ¿no? No sé si decir el tirador, ¿no? Pero al final muchos de sus tiros han sido triples durante toda su carrera en la liga. Un jugador que se ha tirado 6 años en la liga, un jugador que en los últimos años no ha bajado de 14 puntos, lanzando muchísimo, lanzándose mucho triple, pero creo que se le ha podido encasillar en ese rol de tirador, sobre todo si ves highlights y demás, y creo que ha sido algo más que eso, ¿no? Es un jugador que en ataque atrae mucho a la defensa y ha sabido también con eso moverse y hacer que los jugadores también ganen, ¿no? Y de esas doble coberturas y de esas defensas que le han hecho. Dicho esto, es un tipo que tú le puedes ver la apariencia, ¿no? Jugador blanquito, así que de unos 90 y tantos, que puede parecer que no, pero es un jugador que físicamente yo creo que ha dado un paso hacia adelante, es un jugador que defensivamente no es top, pero es correoso, o sea, no es un jugador blando ni mucho menos. Es cierto que para mí le ha faltado un poco de, no sé si decir carisma o de tirarse el equipo a la espalda cuando más lo ha necesitado, eso sí que es verdad, pero bueno, es un jugador que para mí tiene muchísimo talento y creo que es un jugador que está, no sé, yo para mí está para ACB, por lo menos para probarlo. Es cierto que es un jugador, no sé cómo estará el tema de pasaporte y demás, pero bueno, si no le da para ACB, amigos de Primera FEP, si os movéis por el mundillo también, todo lo que no valga para ACB de este vídeo puede caer un poquito. Y yo creo que Jimerson es un jugador que está para, por lo menos, probarlo en ACB. No os voy a decir que sea, pero que sea, vaya a ser todo, pero es un jugador que si buscas un tirador de fuera, creo que es un jugador muy válido y uno de los mejores de toda la NCAA este año. Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que es un gran tirador y se puede adaptar también muy bien al baloncesto aquí en Europa. Y veremos a ver dónde cae. Lo seguiremos. Tírale, Jorge, va. Cuéntame, digo, a ver quién Pues metas. vamos a ir a por otro tirador, ¿no? Si te parece, vamos a por John Pulakidas de Yale. Oh, Un este me jugador encanta. que nos tiene enamorados a todos, ¿no? Que hemos seguido cuando hemos podido seguir la Ivy League. Pues es un jugador grande, tirador, buen defensor. Y al jugar en la Ivy League, pues es una garantía de jugador que sabe jugar a baloncesto, ¿no? Estamos hablando de una de las ligas más tácticas y donde más variantes ofensivas puedes encontrar, donde mejor trabajado están los equipos. Y además también asegura que estamos ante una persona con la cabeza bastante bien amueblada por el hecho de que ha estado 4 años en Yale, tendrá su carrera sacada en Yale y allí no va a jugar cualquiera, ¿no? No estamos hablando de una persona con problemas a lo mejor fuera de la cancha ni nada, sino todo lo contrario, ¿no? Será una persona centrada, que habrá estudiado y encima baloncestísticamente está a un nivel muy alto, ¿no? Lo hemos podido ver en el Madness este año, lo hemos podido ver ganar 2 títulos seguidos de la Ivy League y eso, es un gran tirador, pero aparte de tirar, pues sabe hacer otras cosas y luego defensivamente también es un jugador que aporta bastante, ¿no? Es un escolta rozando los 2 metros y la verdad que puede ser una apuesta muy interesante para un equipo de ACB que busque un tirador.
a mí este tío me encanta, no te voy a mentir, Jorge. Y además es que es un tirador, pero además es un tío que viene de Yale, es un tío que tiene mucha experiencia en la liga, los últimos años, este año en el Madness, el año pasado contra Auburn, ganándole Yale a Auburn y siendo el clave. Y es un jugador, ¿no? Que en ese rol que no te sabría decir en ACB si será 3-4, podría ser, podría encajar, creo yo. Pero es el típico jugador que sabes que, evidentemente, jugando en Yale tiene cabeza. Este tipo tiene cabeza. Yo creo que en Yale podía jugar de 4 más, pero para ACB debería ser un 3. Un 3, Y sí. es un 3 completísimo, para mí, muy listo. Va fuerte al rebote, o sea, es un tío que no se arruga tampoco, que si le dejas tiro, evidentemente, te va a machacar y que sus registros en Yale este año han sido una locura, se ha tirado el equipo a las espaldas, tiene carácter y a mí me gusta muchísimo. La verdad que muy, muy buena apuesta, Jorge, me ha gustado. Pues mira, yo voy a ir a uno clásico, del cual no voy a tener que hablar mucho porque mucha gente conoce. Tú has hablado antes de un pivot y te traigo de otro pivot. Y con la falta de cupos que hay a día de hoy en la ACB, ¿no? Que puede parecer que hacen falta, es cierto que le pasa como al tuyo. No sé si se va a quedar en la G-League años o va a volver a España. Y diciendo volver a España ya sabéis de quién hablo. No es de Gritoso, es de Umar Malo. El pivot ex de Indiana, ex de Arizona, el cual desde que llegó allí se hablaba mucho, sabéis que tuvo pasado en España, estuvo por España hace tiempo y demás, sería cupo también, y es un jugador que es cierto que en los últimos años no le han hecho bien, sobre todo el último año en Indiana no le ha hecho nada bien, es un jugador que hay que recordarle, tuvo el año este famoso donde jugaron el Maui en Arizona, sobre todo ese torneo de Maui en Arizona hace un par de años, era un jugador, sobre todo estando con Tubelis de acompañante, el jugador de Ritas Vilnius, a mí es un jugador que me encanta y creo que es un jugador por el cual apostar. Es cierto que quizás la cabeza no, justamente no es John Pulaquitas, como del que tú hablabas antes, ¿no? Quizás ese sería el único pero por físico, por condiciones y demás, es un pivot que por dentro te puede cumplir la papeleta y creo que es un pivot que clarísimamente tiene nivel para estar ya en ACB y para aportar desde el primer, evidentemente, va a seguir de banquillo y demás, para ir desarrollando, pero el tema del cupo es muy importante y ojo con este porque evidentemente ha ganado mucho dinero ya en la NCA. Veremos a ver si le da por quedarse en G-League. Perdón, ha ganado mucho dinero en la NCA con el NIL. Veremos si se queda en la G-League o apuesta por volver a España. Sí, yo creo que además es un jugador que está un pelín lastrado por el tema de las lesiones, el problema de rodillas que ha tenido, que le van a impedir a lo mejor llegar a un nivel más alto en NBA por el tema de físico. Pero para estar en una plantilla CB donde los minutos pueden estar en torno a 15-20 minutos, es un pivot que te puede hacer un gran trabajo, ocupa mucho espacio en la zona, coge muchos rebotes y encima en ataque pues es muy, muy correcto. Entonces yo creo que a este nivel de exigencia CB, donde no se le van a pedir minutadas muy, muy desorbitadas, yo creo que es un pivot muy a tener en cuenta porque se puede adaptar muy bien. Pues tírame otro, Jorge. ¿Qué me sacas ahora? ¿Qué carta me sacas? Me pones Pues en vamos la a ir mesa. a por un pivot también, en este caso francés, a lo mejor un poco más desconocido para la gente. Otro tipo de pivot, ¿no? Totalmente Otro opuesto. tipo de pivot completamente distinto. Si se llama Daniel Bacho, francés, ha jugado 4 años en Louisiana Tech. Es un 2'11", es un pivot muy grande, pero muy móvil. O sea, es súper ágil, tiene mucha capacidad de intimidación porque tiene una gran capacidad de salto, aparte de su tamaño y su envergadura. Y luego jugando en el poste, en el poste bajo es muy bueno, tiene muy buenos movimientos. Y en una conferencia como la suya ha estado cercano a los 15 puntos, 10 rebotes, ¿no? La verdad es que es un jugador que para nada es tosco, para nada es lento, todo lo contrario, es francés, por lo cual también interesa a nivel de cupos dentro de una plantilla CB. Y a mí es un jugador que las veces que lo he podido ver me ha gustado mucho porque es trabajador, o sea, no tiene que pasar por el balón obligatoriamente, sino que es un jugador de equipo, pero que su trabajo con el pick and roll, con las continuaciones, el rebote ofensivo, todo eso lo hace a la perfección y puede ser un gran jugador en una liga como la nuestra, ¿no? Te iba a decir comparaciones a nivel
muy inferior. A mí me recuerda en una versión muy hacendado, ¿no? Como le gustaría decir a Juan Roche y todo el mundo Mercadona, una versión hacendado de Maxime Reinaud o Black Goldie, ¿no? Sí. Son tops, Más re- más tops, pero Bacho, o sea, no se queda tan atrás. Además, Jordi lo trajo en su día al FIBA Invasion. Es un jugador que me encanta. Hay que recordar que Arizona lo pescó de Francia. Era un tío talentoso en Francia, lo pesca Arizona, lo envía, se mueve a Texas Tech, no funciona, acaba en Louisiana Tech y ahí es donde la rompe y desde luego que se hace un pivot muy interesante en Louisiana Tech, el cual hemos disfrutado mucho estos últimos años y totalmente de acuerdo, Jordi. Uy, Jordi, perdóname, Jorge. Es un jugador importante a seguir. Mira, voy a hacer un guiño a fans clásicos del canal. Porque voy a ver, si tenemos que hablar de un jugador que esté ya listo para jugar en la ACB, es John Tonje, ¿no? Mira que nuestro Kiko ha dado mucho la guerra con John Tonje, Julián también como fan de Wisconsin, y John Tonje es un tipo que yo creo que está para jugar en ACB. Y lo que hemos dicho al principio del vídeo, ¿no? Por tema de dinero, ver lo que él quiere hacer y demás, no sabemos, pero es un jugador que a mí me encanta, sinceramente. A mí es un jugador que me encanta, porque es cierto que él explota en Wisconsin este último año, pero este tipo hace un par de años en Colorado State con Isaiah Stevens y demás, es un jugador que yo ya lo conocía ahí con Stevens y demás en Colorado State, y es un jugador que a mí me ha encantado. Y luego este año es cierto que ha tenido una explosión en ataques. Este año ya se le ha visto como un jugador que te gana partidos anotando puntos. Un jugador físico, defensivamente muy correcto. Que lee el juego, para jugar con los dos, sabes que tienes que leer el juego, sabes que tienes que saber moverte y demás. Eres un jugador que me encanta mucho. Creo que este sí que va a tener muchas novias, veremos también. Más, pero creo que este tiene un talento diferencial y que es muy válido para jugar en la selección. Sí, la verdad es que, como hablábamos en el vídeo de Nico Medved, allí los jugadores se desarrollan muy bien y este chico allí, los años que estuvo con él, mejoró mucho y luego acabó de dar su salto a nivel conocido para el gran público en esta temporada en Wisconsin, ¿no? Donde ha sido el anotador, donde ha sido el líder, donde ha ido mucho a la línea de tiro libre, donde ha tenido partidos de más de 30 puntos y, como bien dices, es un jugador también muy completo que puede jugar en varias posiciones, que tiene diversas capacidades y que al final en un equipo ACB de un nivel incluso alto puede rendir muy bien, puede ser un chico muy capaz y puede hacer carrera en Europa, salvo lo que estamos hablando, que se decida por tomar la vía G-League y estar allí unos años, ¿no? Pero si quiere dar el salto a Europa, está para nivel ACB sin lugar a dudas. Ujú. Tráeme otro, Jorge. Ya llevamos unos cuantos, quedan 4 solo, pero cuidado con los 4 que quedan. Vamos a tirar por Son Pedula, ¿no? Oh, Es un jugador en el que tengo dudas de que vaya a venir para aquí y no esté para cotas mayores, ¿no? Pero dentro del tipo de jugador que es, este combo puede jugar de base, puede jugar de dos, súper aguerrido, con gran tiro, muy explosivo, muy eléctrico, enérgico total en la cancha. Es un jugador que me encantaba ya en Virginia Tech y que el año pasado en Ole Miss fue uno de los jugadores más importantes, con canastas decisivas, con mucha madurez en el juego. Puede ejercer de base, aunque no sea su puesto natural. Yo creo que es más un escolta, pero de base también puede jugar, por lo cual esa versatilidad también es muy a tener en cuenta. Y ha hecho buena combine y buenas pruebas, ¿no? Entonces ahí está la duda de que pueda llegarnos a Europa o se quede por allí. Pero me parecería, en el caso de que decidiera dar el paso a Europa, un jugador muy importante para la CB. La verdad es que es un ujú. jugador que me encanta, ver la energía suya en el campo cuando está, es de estos jugadores que te llenan enseguida, ¿no? Y me encanta, la verdad es que es un jugador con el que he disfrutado mucho estos años en la NCAA. Y es un jugador, ¿no? Que en Virginia Tech tenía ese rol casi de tirador, manejador y poco más, pero ese último año con Ole Miss se le ha visto un jugador que, evidentemente, para jugar con Chris Bird, te tienes que desarrollar defensivamente. Y Pedula, que era un jugador que le costaba muchísimo defender, ese último año con Ole Miss, en Ole Miss con Chris Bird, perdón, se le nota que da ese paso hacia adelante y que es un jugador muy completo, lo que tú decías. Es un jugador que ya en su día Gerard
habló de él en Twitter y demás, es uno que hemos hablado mucho este año nosotros, que desde luego totalmente contigo, Jorge, estoy de acuerdo. Pues bueno, me quedan dos. Podría elegir el que más me gusta, pero lo voy a dejar para el final, si te parece bien. Y voy a hablar de uno del cual mucha gente me ha hablado, por Twitter, por YouTube y demás. Y es Bryce Williams, el jugador de Nebraska. Es un jugador completísimo, que yo creo que este sí que es perfil ACB también, total, ¿no? Porque es un jugador, te puede jugar de 2 de 3, ¿no? Un jugador 2 metros, casi pelados, como aquel que dice, que estuvo en Charlotte, en la Charlotte defensiva a muerte, o sea, es un jugador que te va a defender bien, pero luego es un jugador también que en ataque tiene sus momentos, tiene sus tiros, sabe manejar el balón, o sea, es un jugador que puede manejar también, tiene mucho IQ, se le ve, ¿no? 3 asistencias por partido el año pasado en Nebraska. Luego es un jugador que va al rebote fuerte. Es un jugador que va al rebote fuerte. Es cierto que el porcentaje de tres no es malo tampoco, pero claro, este último año ha explotado en ataque, ¿no? 20 puntos por partido en Nebraska. Y es un jugador completísimo que yo creo que es un jugador que, pese a que en Nebraska podía jugar incluso de uno y en Charlotte, evidentemente era hombre orquesta, en Charlotte hacía prácticamente de todo. Como segundo manejador me parece un jugador muy interesante, jugador alto, que defensivamente puede defender del 1 al 3 incluso al que quieras. Y tengo muchas ganas de ver su desarrollo como profesional, porque es un jugador que me ha gustado muchísimo, me ha ido de menos a más, 5 años en la liga. Me parece que es un jugador a seguir su carrera y su trayectoria, porque desde luego que no sé lo que cobrará y lo que no, tampoco creo que sea mucho, pero creo que es un jugador a seguir porque es completísimo y creo que puede tener un impacto. Sí, a mí también he podido ver varios partidos de Nebraska este año y me ha parecido como si era jugador total en ese equipo, ¿no? Hacía de todo y la primera opción en el ataque y la verdad es que no se volvía excesivamente loco, no es el típico jugador este que fuerza tiros, sino que lo hacía todo con bastante cabeza y los 20 puntos los llegaban solo por partido, ¿no? La verdad es que veremos a ver dónde puede caer porque 21 puntos por partido en la Big Ten no son 20 puntos en otra conferencia menor, ¿no? Entonces ese caché va a estar bastante elevado o inflado y veremos a ver si algún equipo se puede hacer con él. La verdad es que sería un jugador súper interesante para ver aquí. Para mí, carne de G-League, perdón, de Summer League, y a partir de ahí Sí, decidir eso su futuro. seguro. Eso sí, eso sí. Pues Jorge, te queda uno, te queda una bala. Y creo que es un viejo Sí. conocido para mucha gente. Vamos a por un cupo, ¿no? Que se le llama, una banderita en el Supermanager. Greg Sobor, ¿no? De Washington, acaba su gran carrera en la NCAA después de 4 años, tanto en Montana como en Utah State, como en Washington. Hemos hablado ya muchas veces de este chico, la verdad que es un jugador en ataque sobre todo súper completo, que puede hacer muchas cosas. Este último año la verdad es que nos ha decepcionado un poco, ¿no? Pensábamos que iba a dar un paso hacia adelante, ¿no? En Washington, pero la verdad es que se ha quedado un poco en la línea, pero es una línea que como jugador con banderita, cupo español, como lo queramos llamar, es muy goloso para las plantillas de ACB. Ha estado en la órbita de la selección, se está nombrando que puedes jugar en la selección B este año. Es un fichaje sí o sí ACB, porque sí, o sea, luego ya veremos el desarrollo que tiene o cómo evoluciona o si le da para estar muchos años en ACB o le da para cotas mayores, pero es recién salido de la universidad volviendo a Europa, tiene que ser un jugador ACB sí o sí. En el equipo que caiga no lo sé, pero la verdad es que es un jugador que ofensivamente hace las cosas muy bien, le puede faltar un poco de defensa, un poco de dureza, pero es un jugador que ha estado 4 años aprendiendo a muy buen nivel en diversos sitios y yo creo que es un fichaje imprescindible dentro de la ACB. Totalmente. Es un jugador por el cual apostar, ¿no? Al final hablábamos de que Álvaro Cárdenas era un cupo, evidentemente había que apostar clarísimamente por Osobor, por lo que hemos dicho, ¿no? O sea, realmente aquí los que saben son los que apostaban por él y en su día, a mitad de temporada, NCA, ¿no? A los que decían que
podría ser un jugador incluso válido para la selección y demás. Entonces, aquí no somos nosotros quien lo estamos diciendo. Gente que sabe de esto fue la que hizo una mini campaña por Osobor. Y es cierto que lo que tú decías, ¿no? El paso a Washington. A ver, es que Washington está siendo un problema para jugadores que no acaban de explotar la universidad, están ahí en ese momento y muchos caen ahí parece que van allí y caen en el olvido, ¿no? Y uno de estos es Osobor, que es cierto que fue al PIT y demás, y no se sabe mucho más. Y es un jugador que veremos a ver. Yo creo que él también intentará hacer Summer League y demás y luego decidirse. Pero, como hemos hablado de varios, ¿no? Como hemos hablado antes también de Omar Balo y demás, es un jugador con banderita, como tú has dicho, y es un jugador que evidentemente va a llamar la atención. Y veremos a ver, ¿no? Pues acaba siendo un Yankuba Siman Unicaja o alguno de estos, ¿no? Que al final también son banderita y oye, su carrera están haciendo en ACB. Pues Jorge, me he dejado aposta, lo reconozco, al mejor para mí, para el final. Porque es un tío que yo creo que a lo mejor su puesto va a estar a medias entre la G-League, NBA incluso, y a lo mejor no acaba llegando aquí a Europa. Pero desde luego, si hay una mínima opción de ficharle, yo creo que hay que hacerlo. Y ese es Steven Ashworth, el base escolta de Creighton, antiguamente exjugador de Utah State. Un tío que a mí siempre me ha recordado, no sé por qué, a Kevin Pangos, a la mejor versión de Kevin Pangos. No sé por qué en NCAA, ese perfil de jugador, para que la gente lo ubique, ¿no? Que no solo es un tirador, o sea, evidentemente llama la atención que es un jugador que de fuera mete mucho, un jugador que reparte mucho el juego. El último año en crédito, sobre todo cuando se lesiona a Pops Isaac, se tira el equipo a la espalda, ejerce como primer manejador y que sí que es cierto que en sus últimos años como Pangos, ¿no? Fue pasando de segundo manejador a base puro del equipo. Este año ha promediado 7 asistencias por partido, que me parece una locura, sinceramente. Partidos muy buenos en el Madness, en la Big East y demás. Es un jugador que teníamos la duda si en el paso de Utah State de la Mountain West a Creighton en la Big East le iba a pesar, pero para nada. Cuando le ha llegado el momento de ser el líder del equipo lo ha sido y desde luego que es un jugador que es cierto que el porcentaje de tres, pues a lo mejor habría que mejorarlo, pero claro, hay que recordar que este tío ha sido siempre el go-to guy en sus equipos, entonces mucha defensa estaba volcada en él. Es un jugador que te puede jugar de uno como de dos. Para mí es cierto que por estatura en España sería un uno. Es un jugador que quizás en defensa puede sufrir ante gente más física, es cierto, pero es un jugador que tampoco se arruga, ¿eh? Es un jugador fuerte que le gusta meter manos y demás, y que es un jugador que para mí en ataque es un jugador muy peligroso, porque como salga de un carretón liberado y tenga el tiro fácil, le va a enchufar seguro. Así que no te miento, Jorge, lo he dejado para el final, porque es uno que me encanta y ojalá acabe en ACB, más que en Europa, en ACB, para poder disfrutar de él. Sí, completamente de acuerdo. Además, como tú dices, ha evolucionado su juego de ese combo más tirador a un base más puro. Yo creo porque él mismo se ha dado cuenta de que su perfil se iba a adaptar más a Europa y por su tamaño, pues al final tendría que jugar de uno, ¿no? Y como tú dices, es un jugador, aparte de duro, es muy inteligente y sabe jugar, ¿no? Es un líder dentro de la cancha. La verdad es que es un jugador que ya en Utah State me gustaba mucho. Y como dices, su salto a la Big East a Creighton no lo ha notado, se ha vuelto a echar el equipo a la espalda y es un jugador muy interesante que esperemos ver por aquí, a ver si hay suerte. Muy bien, pues la verdad que nos ha quedado un vídeo interesante, Jorge. Media horita, que hemos hablado de Media 10 horita. jugadores top en NCAA. Cada vez controlamos más los tiempos. La verdad que a veces me sorprendo a mí mismo, no te voy a mentir. Hemos tocado 10 jugadores top. Veremos los que llegan y los que no. Si llegan otros, no os preocupéis, haremos vídeo, como hicimos el vídeo de Álvaro Cárdenas, llegando a Valencia. Si llegan otros jugadores desde la NCAA directamente, que alguno que otro llegará seguro, o con pasado reciente, NCAA, 2, 3 años, a la Liga ACB haremos un vídeo hablando del jugador y demás. Y nada, quiero ver comentarios, muchos comentarios. Abro ya, tiendo ya la mano a baloncesto en equipo para que cuando puedan, a ver si quedamos con ellos y nos hacemos un vídeo chulo de un jugador para cada equipo ACB. Ahí va a ser mucho más difícil, Jorge.
elegir 18 jugadores y 10 exigencias, eso sí que va a ser ya un Más complicado, sí. vídeo de un nivel superior al nuestro y que es todo un reto para nosotros. Pero bueno, encantados de hacerlo. Mil gracias, Jorge, por pasarte un día más por tu casa, por ser otra vez Un un pilar placer. importantísimo del canal y espero verte muy pronto. Sí, pronto nos veremos. Hay muchas cosas que ya tenemos en mente para hacer y la verdad es que este tipo de vídeos distintos que tal son, me gusta mucho hacerlos, ¿no? Necesitas ver un poco jugadores, ver un poco tal, y la verdad es que no solo centrarnos en la NCA, sino que el futuro de estos jugadores NCA afuera, ¿no? La verdad es que resulta muy interesante y espero que a la gente le guste también este tipo de vídeos. Sí, al final es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? En esta temporada vamos a hacer College 360 versión 2.0. Es cierto que somos muy pesados con el coaching carousel, yo el primero lo reconozco, pero también queremos introducir todo esto, ¿no? O sea, la NCA no solo acaba en el año vigente, muchos jugadores salen, llegan aquí, explotan aquí, nosotros los conocemos de mucho tiempo y queremos dedicarles su tiempo también y creo que es interesante para vosotros conocer a los jugadores y también conocer la liga, que tanto nos gusta, que es una grandísima oportunidad para nosotros el darla a conocer. Jorge, te espero para un vídeo de primera FEP, jugadores. Hay muchos. Veremos si hacemos su primera parte, segunda parte y si nos da el cuerpo una tercera. Y te espero pronto por el canal. Muy bien, aquí estaremos. Un saludo, como siempre. Y a la gente recordarle que esto sigue. Llevamos hablando muchos días durante todos los meses, mes de junio, mes de mayo, desde que empezamos la cuarta temporada, ahora me pilláis, tercera en YouTube, cuarta de contenido de podcast de College 360. Llevamos hablando muchos días de jugadores españoles que han llegado a la liga, del coaching council, de los torneos inferiores, jugadores que han pasado en NCAA que están en las grandes ligas aquí de Europa. De muchas cosas y por supuesto recordad que no mucho viene el draft, así que nada, seguir disfrutando de la NCAA, del pasado, del presente y del futuro en College 360, la auténtica y la única casa de la NCAA. Hasta luego. Adiós.